A ver, leemos. Lo leemos en español y lo vamos a leer en inglés también. Y vamos a leer del versículo 4, del capítulo 4, versículo 18. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fished for a living. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. A little farther up the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets. And he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father. Leaving the boat and their father behind. Amén. Gracias. ¿Cuántas personas llamó Jesucristo en ese pasaje que leímos? ¿Cuántos? 4. Uno es Andrés, el otro es el hermano de Andrés, que es Simón Pedro. ¿Cuántos sabían que Andrés era el hermano de Simón Pedro? Llamó a estos dos primero, y luego llama a otros 2, que son otro par de hermanos. Y este otro par de hermanos es Santiago y Juan. Ahora, este es Santiago y Juan, son hermanos, hijos de Zebedeo. ¿Qué Juan es ese hermano, Riguito? Juan el apóstol. Juan el apóstol. Y de él quiero hablar yo un poquito. De los 4, de este quiero yo hablar un poquito, que es Juan el apóstol, el que vino a ser el amado de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, fíjese, el propósito, hermano, del llamado del Señor Jesús a los hombres. No importa cuál sea tu profesión y no importa cuál sea la condición que tú te encuentres en este mundo, cuando Jesús hace un llamado, lo hace, y el llamado de Cristo es irresistible. A ver, diga conmigo, el llamado de Jesucristo es irresistible. ¿Cuántos creen de ustedes que el llamado de Cristo Jesús es irresistible? Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí honestamente saben que Cristo le ha hecho un llamado a usted? Quiero ver las manos de los que están seguros que Jesús les ha hecho un llamado. Amén. Todos. Todos. Gloria a Dios. Entonces, ese llamado que Cristo hace, hermanos, es irresistible. Stacy, what irresistible means? ¿Qué quiere decir irresistible? Like unavoidable. ¿Unavoidable? Abby, ¿qué quiere decir irresistible? Y nos explicas lo que ella dijo. Unavoidable. A ver, levanta un poquito la voz para que podamos oír. A ver, tómate tu tiempo, ¿verdad? Y nos van explicando qué significa irresistible. Ella usó otra palabra que es sinónima a lo que es irresistible, ¿verdad? Porque lo es. Pero yo quiero que entendamos qué significa eso. Estamos hablando de que Cristo hace un llamado, y cuando Cristo hace un llamado a cada persona, ese llamado que Cristo hace es irresistible. En otras palabras, no se puede resistir, no se puede rechazar, sino que todo lo que nos queda hacer es seguir, ¿verdad? Oír, obedecer ese llamado que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque es Dios Todopoderoso el que nos está haciendo un llamado especial a nuestras vidas. Mire estos hombres. Estos hombres dicen que para vivir
el oficio que ellos tenían era de pescadores. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús les hizo el llamado, dejaron su negocio inmediatamente. Diga inmediatamente. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el llamado fue irresistible. Aleluya. Ahora, cuando Jesús llama a estos hombres y nos ha llamado a cada uno de nosotros, nos ha llamado de esa manera. ¿Cómo lo llamó? Los llamó para que estuvieran con Él. Y ellos lo siguieron a Jesucristo para estar con Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Todos los días. Cristo no los llamó para que estuviesen con Él unas horas o un día a la semana. Jesucristo llamó a estos hombres para que estuvieran todos los días con Él. ¿Cuánto lo creen? Todos los días para que estuvieran con Él. Todos los días. Y ellos lo siguieron para estar con Cristo de la misma manera. Oh, gloria a Jesús. Pregunta, Stacy, ¿de qué manera Jesús te ha llamado a ti? ¿De la misma manera? De la misma manera Jesús te ha llamado a ti. ¿Ah? All right. Para que estés con Él y a cada momento. Wow. ¿Y de qué manera puedes estar tú con Jesús todos los días? ¿De qué manera puedes estar tú con Jesús todos los días? Porque en este caso, literalmente, Jesucristo está en persona. Y Él en persona lo miraron y lo escucharon, ¿verdad? Y cuando Jesús les dijo, síganme, ellos escucharon su voz, ¿ah? Y lo vieron y empezaron a seguirlo literalmente. O sea que veían a quien seguían y oían a quien les hablaba. Ahora, ¿de qué manera tú puedes seguirle y estar con Él todos los días de tu vida? Porque el llamado no es diferente. El llamado que Jesús nos ha hecho es el mismo, es igual. ¿En oración? Ok. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya? Porque si yo me voy, enviaré ¿a quién? Otro consolador. ¿Y quién es ese otro consolador? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Pero a ver, explíquemelo, démele una explicadita más, que sea algo mucho más específico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo que se ha quedado en lugar de Jesucristo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Así como cada uno de nosotros tenemos nuestro espíritu, el espíritu humano, ¿verdad? Entonces, el que se quedó aquí es el otro consolador y es el Espíritu de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo literalmente está aquí con nosotros. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, Dios es Espíritu? Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sí, hermano. Según esa palabra que está hablando de Jesucristo, es mucho más conveniente para nosotros que el Espíritu esté en nosotros, aún que Jesucristo está ahí en la tierra. Es mucho más grande. Por eso el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque lo que va a pasar de aquí en adelante va a ser mucho más grande que yo esté en persona. Oiga, hermano, esa es una realidad que Él la dijo y es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo en persona estaba afuera y era un individuo.
¿verdad? Él era un individuo como todos los demás. Él era un individuo. Pero dijo, pero conviene, tiene. ¿Está apagado ya? Entonces dice el Señor, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, dice, enviaré a mi espíritu. A mi espíritu. Y fue cuando el Espíritu Santo vino, hermano, que ya no está fuera de nosotros, sino que está ahora dentro de nosotros. Amén. Amén. Entonces fíjese pues de qué manera el Señor hace el llamado. Para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y para que nosotros también estemos con Él todos los días de nuestra vida. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Lo dijo en Mateo 28? Amén. ¿A qué se refería? A lo que estamos hablando. Al Espíritu el Espíritu Santo. Porque literalmente Jesucristo en persona, Él no está aquí. La segunda persona de la Trinidad está sentada a la diestra del Padre hoy día, intercediendo por nosotros los santos. Ok, entonces, dice el versículo 20, ellos entonces, 20, and they left their nets at once and followed him. Dejaron su negocio. Cuando dice las redes ahí, hermano, su negocio. Porque también dice la Biblia que de eso vivían. Que de eso vivían. Y eso es importante nosotros entenderlo, hermano, porque ¿de qué vives tú? Ellos eran pescadores. Ok, ¿tú qué eres? Yo fui limpiador. Housekeeper. Housekeeper. All right. No, la verdad. Ya. Pero fíjese, ahora lo que Dios, hermano, ¿cuál fue el motivo por el cual le llamó? Uno, para que estuvieran con Él y que ellos estuvieran con Él. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Dice la Biblia aquí, hermano. El 19. Les dijo, venid en pos de mí. Jesus calls out to them, come follow me and I will show you how to fish for people. Aleluya. I will show you. Aleluya. Ellos ya son pescadores y conocen el negocio. Pero el Señor les dice, yo los llamo para que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Y hermano, y nos hace un llamado para estar con Él, para enseñarnos. Hermana Betty, ¿cuánto tiempo estuvo Juan, del que estamos hablando específicamente, con Cristo? ¿Cuántos años en persona estuvo Juan con Jesucristo? Hermana Betty. Yo creo hasta el día que lo crucificaron a él. Hasta el día que lo crucificaron. Sí. ¿Y cómo usted sabe que Él estuvo en persona hasta el día que los crucificaron? Bueno, siempre a través del Espíritu Santo, siempre Él. Porque Juan fue el único. Y le dije, voy a hablar de este hombre, ¿verdad? Porque Juan fue el único que estuvo Hasta su muerte. que estuvo en el lugar donde Cristo fue crucificado. La Biblia no habla de otro hombre que haya estado allí, habla de mujeres. Habla como de 4 mujeres que estuvieron allí en la crucifixión, pero de hombres solamente habla de este que el Señor llamó, que era hermano de Santiago e hijo de Zebedeo. Lo llamó para que estuviera con él, hermano, y Juan, fíjese, Juan estuvo con el Señor hasta el momento de su crucifixión. Tanto había sido la fidelidad de este hombre para con ese llamado que Cristo le había hecho, hermanos amados, que Cristo, fíjese, lo honró en el momento antes de morir. Le dice a su madre, madre, le dice,
¿Cómo? Sí, o mujer, ¿verdad? Pero madre, ¿verdad? Le dice, mujer, ahí está tu hijo. ¿Y quién era ese hijo a quien le está diciendo? Porque la mamá está angustiada, está perdiendo su hijo, está perdiendo a su primer hijo, ¿verdad? Según ella lo está perdiendo, hermanos. ¿Entiende? Y el Señor la consuela diciéndole, mujer, ahí está tu hijo. Ese hombre, aquel que él llamó, hermano, cuando era un pescador, lo llamó y por 3 años y medio, cada día y cada momento de su vida, ha estado detrás del Señor Jesucristo siguiéndolo, pero no solamente siguiéndolo, sino aprendiendo de su enseñanza, aprendiendo a ser un buen pescador de hombres, hermano. Porque ¿cuál es el negocio en realidad que vale más la pena hacer en este mundo? ¿Cuál es el negocio que en realidad vale la pena para todo aquel que ha sido llamado por Cristo? ¿Cuál es el negocio más importante? El que de veras, hermano, tiene consecuencias eternas. ¿Cuál es? ¿Será hacer dientes? ¿Será hacer carros? ¿Será reparar carros? ¿Qué será, hermanos? Lo más importante, hermano, es lo que el Señor le dice que le va a enseñar a usted cuando le ha hecho un llamado. Y cuando el Señor hace un llamado, hermano, es solamente con una razón específica, para enseñarnos a ganar, a salvar almas, a ser pescadores de hombres. Estamos hablando de esta cosa, hermano, porque yo quiero que lo considere usted muy en serio, porque el llamado, dice Stacy, que le hicieron a Juan, ese es el mismo que me ha hecho a mí. Y ese llamado ha sido un llamado irresistible. ¿Ya? Hasta el final, hermano. Wow. ¿Qué tipo de llamado te ha hecho a ti, Oli? El Señor Jesús. Explícamelo, ¿cómo? El seguirlo y cuando lo sigo, Él va a estar conmigo siempre. Siempre. ¿Por qué? ¿Cómo va a estar contigo siempre? Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de ti, y ahora tú te has convertido en el templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez una experiencia donde tú has dicho esto es irresistible? ¿Sí? ¿Nos puedes compartir algo irresistible que ha sucedido dentro de tu vida? No me digas que Hugo. Cualquier cosa. Sí. No sé, pero sé que he tenido quizás Algunas experiencias que han sido, que no has podido resistir a ellas, ¿verdad? Ahora, esa experiencia es la que en realidad, la que habla aquí el Señor en su llamado. Porque estos hombres tenían una vida, ¿verdad? Tenían, tenían una manera de vivir. Pescadores, hombres educados, quizás no educados. Quizás no habían ido a la escuela, ¿verdad? Quizás no. Pero estos hombres eran buenos para nadar. Eran buenos para pescar. Eran buenos, hermano, para lidiar con el mar. Esas cosas no son fáciles. Y para coser las redes. Para coser redes, para estar dentro del mar en la madrugada, porque cuando se pesca, la hora buena para pescar es en la noche, en la madrugada. Y en la madrugada, hermano, no es fácil estar dentro del mar, por muchas razones. Pero estos hombres estaban hechos para eso. Esa era la manera de vivir de ellos, ¿verdad? Pero cuando Cristo les llama, hermano, ellos saben, escucharon la voz y entendieron que eso era lo que debían de hacer, lo que necesitaban hacer. Eso era lo que tenían que hacer para que sus vidas, hermano, tuvieran razón de vivir verdadera. Así es. Nuestras vidas no están completas, hermano, sin Cristo y sin que el llamado sea, ¿cómo se llama? Esté funcionando. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso, hermanos?
Hermanos amados, yo les digo esta tarde y se los digo con toda seguridad porque la Biblia, el Señor con su palabra me respalda de eso. Nuestras vidas, si no aprendemos de Dios, del Señor, a pescar almas, a pescar hombres, hermano, nuestra vida no está completa. No está completa. El gozo del Señor, hermano, es mirar, ver almas venir a Cristo. Como individuos que somos. Porque Él dice, les enseñaré a ganar almas. Ok. Cuando decimos la palabra de Dios, hermano Riguito, cuando decimos la palabra de Dios, la abrimos y decimos, esta es la palabra de Dios, ¿a qué en realidad nos estamos refiriendo? Bueno, la Biblia está compuesta por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Amén. Generalmente, ¿no? Pero sabemos que hay palabras ahí también que no son de Dios, ¿no? Ajá. O sea, la palabra de Dios implica la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. De Dios. Ok. Otra pregunta, en secuencia. ¿Usted cree que el Evangelio de Juan es palabra de Dios? Sí, por supuesto. Es palabra de Dios. Ok. A este hombre, pescador de oficio, ¿verdad? Y ya como lo dijimos, sin educación, el Señor lo llamó y el llamado fue irresistible, hermano. Y si fue irresistible, ¿verdad? Es que empezó a seguirlo todos los días de su vida y ya miramos que hasta el momento de su muerte este hombre estaba ahí con él. El Señor, por el Espíritu Santo, le reveló todo lo que el Evangelio de San Juan dice. Y esto que fue revelado, y él lo puso, hermano, en papel, se convirtió en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y a él se le atribuye el Evangelio, ¿verdad? A este hombre que una vez fue llamado por el Señor, se le atribuye el Evangelio de San Juan. Sí, digamos, en el Nuevo Testamento el libro que más es significativo del evangelismo es el Evangelio de Juan. Amén. Donde está el famoso Juan 16. San Juan 16. Pero se cree que todo el Evangelio de Juan es el representativo del evangelismo. Ajá. Ahora, este hombre que estuvo con el Señor hasta el fin, ¿verdad? Este hombre fue el que dijo también en San Juan capítulo 1, vea conmigo. San Juan capítulo 1, versículo 1. Después de haber estado con el Señor 3 años y medio, ¿okay? Porque cuando él comenzó a seguir a Cristo, no tenía este conocimiento. Cuando Cristo le hizo el llamado, hermano, él no podía entender lo que escribió después de 3 años y medio. Mire, después de 3 años y medio de estar con el Señor Jesucristo, él dice, in the beginning. In the beginning, the Word already existed. Y cuando él está hablando, hermano, y dice the Word, está refiriéndose a aquel que lo llamó cuando él hace 3 años y medio, no, o más, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, él estaba remendando las redes con su padre Zebedeo. ¿Entendía él eso en ese momento? No, pero hoy, después de mucho tiempo y después de haber estado con el Señor, hermano, hoy sí dice él, in the beginning, the Word, refiriéndose a Jesús, al que lo llamó un día, the Word, la palabra.
already existed. Ahora, cuando Juan dice in the beginning, él entiende lo que está diciendo hoy. ¿Qué beginning? ¿Eh? Sí, pero ¿el principio de qué? De todas las cosas. ¿De toda la qué? No es de toda la creación. Antes de que algo fuese creado, ese es el principio del que está hablando Juan. Porque si ya hay creación, ya no es principio. Antes, cuando... Sí, antes, cuando él estaba solo. Solo. Eso es antes del principio. Ese es Dios en esencia, ¿verdad? En esencia, sí, exacto, sin que nada haya sido creado. De eso está hablando. Esa es la enseñanza, es todo lo que tenía que aprender, ¿verdad? Es un hombre que llegó a conocer tanto a su Señor, al que lo llamó un día, al que no pudo resistir el llamado, ¿verdad? Ahora él entiende, dice, in the beginning. In the beginning of what? ¿En el principio de qué? En el principio, cuando solamente era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él lo explica en ese primer versículo precisamente. Dice, in the beginning, the Word already existed. Pero eso está queriendo decir de que no es que en el principio de todas las cosas haya principiado el verbo o la palabra. No. O sea, no es que en el principio vino a existir la palabra o el verbo. No. Sino que está poniendo en claro que el verbo ya era. Exacto. Exacto. No es que vino a ser. No hay contradicción. Ya era, ya existía. No hay contradicción. Amén. No hay contradicción. Ya. Yo creo que está poniendo en claro ahí. Es exactamente lo que estamos hablando y es exactamente lo que Juan está diciendo, ¿verdad? Juan está diciendo que el que lo llamó es el principio, ¿verdad? Que el que lo llamó cuando no había nada, él ya estaba. Estaba porque él no fue creado. Y entonces por eso dice, the Word was with God. In the Word was God. Lo deja claro, ¿verdad? Por eso ese evangelio se le denomina el evangelio de la cristología. Porque es Cristo, ¿verdad? Cristo, Cristo, Cristo. El centro es Cristo de toda la Biblia, pero especialmente de este evangelio de San Juan. And the Word was God. Y el versículo 2, ¿qué dice? Stacy. He existed in the beginning with God. He existed in the beginning with God. Ahora, cuando dice He existed, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Que Él es Dios y por lo tanto Él no es parte de la creación, sino que Él es el creador. Pero antes de crear algo, Él era. Él era. Él es, porque Él es el eterno presente. Entonces, versículo 2, He existed in the beginning with God. Y versículo 3, God created everything through him, and nothing was created except through him. God created everything through Him. And nothing was created except through Him. O sea, que el creador es Dios completo, ¿verdad? Pero la persona de la Trinidad que creó todas las cosas es el verbo, la palabra. Pero nótese, Es Jesús. está hablando de Cristo el hombre o el Hijo del hombre, No. sino está hablando
de la preencarnación de Cristo. Oh, no, claro, Cristo, claro. Pero en su preencarnación. Es que el propósito de Juan es explicar primeramente quién es Cristo. Y luego ponga el versículo 14. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el que creó todo? ¿De qué manera lo creó todo? Él lo creó con el poder de su palabra, porque Él es la palabra, que ya estaba antes de que llegara el versículo 14. Pero Juan está dando la explicación completa. Versículo 14 dice, so the word. El que es del principio del que hemos venido hablando, the word. What? The word what? Oli? The word what? Verse 14. So the word became human and made his So the word became human. All right? In Bethlehem. En la ciudad de David. Se hizo humano. Nació. And made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. Unfailing love and faithfulness. Aleluya. Ahora, quiero hablarle de este hombre y quiero hablarle de otro hombre. ¿Qué más nos trajo Juan? Juan fue el que habló, hermano, en el capítulo 5 de ese mismo evangelio. Capítulo 5. En el capítulo 5 y versículo 25. $5.25. Mire este pescador, hermano, no letrado, sin educación, pero estuvo 3 años, hermano, con el maestro de maestros, con Dios encarnado, y trajo esta revelación con el propósito. ¿Cuál es el propósito de toda esta enseñanza que le dio a este pescador el maestro? ¿Cuál es el propósito, hermano? Rafael, el propósito principal. ¿Para qué lo llama, lo aparta? Para enseñarle a pescar hombres. Síganme, yo los haré pescadores de hombres. Toda esta revelación y toda esta enseñanza, hermano, tiene un propósito, y todo el propósito de toda la enseñanza por 3 años y medio a este hombre era y fue y es para que aprendiera a ganar almas. Porque el evangelio, ¿qué es lo que es el evangelio? Potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. O sea que Cristo a eso vino, a salvarnos, y enseñó a los hombres para que aprendieran también a hacer el mismo trabajo que Él comenzó. Y para ser testigos también. Testigos. ¿Y testigos qué es? Sino testigos de qué? De su evangelio. De lo que Él es. El versículo 25, Stacy. And I assure you that the time is coming, indeed it's here now, when the dead will hear my voice, the voice of the Son of God, and those who listen will live. Wow. ¿Lo está diciendo él solamente porque lo aprendió en teoría o porque es una experiencia personal que ha vivido? Cuando él dice, and I assure you, ¿verdad?
Esas son palabras de Cristo. Esa es enseñanza de Jesucristo. Pero Él ahora lo está escribiendo. Porque como les digo, a Él se le atribuye este evangelio. Es Juan, aquel que llamó, que recuerda que Jesucristo habló estas cosas y ahora lo pone en papel y le dice, and I assure you that the time is coming, indeed is here now, when the dead will hear my voice, the voice of the Son of God, and those who listen will live. ¿Lo escribe por experiencia? ¿Ah? Porque cuando él estaba con Zebedeo, su papá, era un hombre vivo, pero a la vez muerto. Porque cuando él está hablando acá, hermano, y dice, I assure you that the time is coming, and it is here now, when the dead will hear my voice, the voice of the Son of God, and those who listen will live. Ahora, cuando los muertos oirán mi voz. Hermana Miriam, ¿a qué muertos se está refiriendo? Yo creo que los que están muertos en sus delitos y pecados. A los que están muertos en sus delitos y pecados. A los que nacieron En pecado. a los que nacieron en pecado. ¿Qué pecado? El pecado que traemos de Adán. El pecado que traemos de Adán. Ese pecado que te fue impuesto a ti, que tú no hiciste absolutamente nada para nacer muerta. ¿Ah? Entonces quiere decir que todo hombre que viene a este mundo nace muerto. Pero Cristo está aquí y le dice a Juan, ¿sabes qué, Juan? Escucha bien, Juan, que la hora viene. Y la hora ya vino. En cuanto los que nacieron muertos porque Adán pecó, y porque Adán pecó, la muerte se traspasó a todos los hombres que vienen a este mundo. Esa es la explicación que Cristo le está dando acá. Le dice, pero ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Y porque yo estoy aquí, el tiempo ha llegado. En cuanto los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, cuando Cristo pasa, hermano, por la barca de Zebedeo, pasa por la barca de Zebedeo y le dice a Juan, follow me. Y Juan escucha esa voz. Esa es la voz irresistible que el pecador oye y no puede resistir, sino obedecer. Y en ese momento, vida eterna se ha acercado a su vida. Pedro le escuchó, Andrés le escuchó, Santiago le escuchó, Juan, del que estamos hablando, la escuchó. Ahora con Juan, hermano, no solamente le escuchó, sino que ahora hay enseñanza profunda de Jesucristo para estos hombres, con el propósito de que ellos a su vez sigan impartiendo este conocimiento, aleluya, para que otros puedan ser salvos. ¿Podemos mirar Daniel 12? Daniel 12.
12:2, Richard. Dos. Versículo 2, Abby. Many of those whose bodies lie dead and buried will rise up, some to everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. Wow. Ese hermano lo escribió Daniel, revelado por el Señor. Jaimito, más o menos, ¿cuánto tiempo antes vivió Daniel que Jesucristo? No me acuerdo. 600 o 700 años, hermano Riguito, más o menos. Más o menos 700 años, porque Isaías fue 800. Con Isaías están ahí como 800. Vamos a poner a Daniel como unos 700, 600 sin ser exactos, ¿verdad? Pero un más o menos. Estas cosas no se deben de hablar en más o menos, pero la verdad es que muy poca gente está muy segura de lo que están hablando en cuanto a años, ¿verdad? Sí. 4. Esos fueron 4, sí. Pero luego estuvieron todos los profetas, ¿verdad? Y Daniel, que fue el último de los mayores. Pero bueno, vamos a dejar eso. Vamos a decir como 700 años, ¿verdad? 700 años antes, hermano, de que Cristo, más 33, vamos a poner como 750. Daniel ha hablado estas cosas por revelación divina. Y luego viene el Señor y habla también de lo mismo. Y en el versículo 2 dice, en el versículo 2, en español dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pregunta, atención niños, atención, aquí hay 2 grupos de los que está hablando el Señor por medio de Daniel, y en el capítulo 5, Juan, el pescador, también lo estaba hablando en el capítulo 5, versículo 25. La misma cosa. Pero no más que Juan nos revela de la manera como unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación perpetua. Y esa va a ser la pregunta. En el versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Y el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y ya en el versículo 3, hermano, ya entra otro grupo. En el versículo 2 hay 2 grupos que ya están sepultados, pero que van a resucitar de 2 diferentes maneras. Y en el versículo 3 habla de otro grupo, de un grupo que está todavía vivo aquí en la tierra, que tiene la oportunidad de anunciar las buenas nuevas, la justicia de Dios, para que sean más los que resuciten para vida eterna que para condenación perpetua.
Understand what I'm saying? Ahora vienen las preguntas, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Cuáles son los que van a despertar para vida eterna? Creyeron en el Señor Jesucristo. Los que oyeron la voz. Los que oyeron la voz irresistible, ¿verdad? De Dios. ¿Ok? Y hermanos, ¿y cuáles son los que resucitarán para eterna perdición? Los que lo rechazaron. ¡Wow! ¿Y quiénes son estos del versículo 3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esos serían los que estamos vivos. Ese, por ejemplo, uno seguro es Juan, ¿verdad? Que Juan ocupó su vida ¿cómo? Llevando el evangelio. Juan ocupó su vida, hermano, entregada al Señor y aprendiendo del Señor. Él entendió que el llamado no solamente era irresistible, sino para estar con el Señor cada momento de su vida y poder aprender para ser efectivo en el trabajo al cual Cristo lo había llamado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el hombre, hermano. Fíjese lo que Dios hizo con este hombre que para cualquiera era una persona ignorante, sin educación y sin nada, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, bueno, yo no fui a la escuela, yo no tengo la capacidad. No, todo lo que necesita es apreciar el llamado que Dios le ha hecho, ¿verdad? Y entender cuál es el propósito principal de este llamado. Todos somos valiosos, hermanos, e instrumentos de gran poder en las manos de Cristo, si usted de esa manera lo quiere. Pero entendamos que hemos sido llamados para estar con Cristo todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros y Él es fiel. Ahora, ¿tú quieres estar con Él? ¿Tú prefieres estar más con Él que en otras cosas? Ay, ese es el asunto. Porque la hora viene, dice el Señor. ¿Y ahora es cuándo? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y cuando oigan la voz del Hijo de Dios, vivirán. Vivirán. Cualquiera puede hablar del Evangelio, hermanos. Pero el asunto aquí es estar con el Señor para que cuando usted hable el Evangelio, el que está muerto, el que ha nacido en muerte, que oiga la voz del Hijo de Dios, porque puede oír tu voz y no pasa nada. Pero aquí el tesoro es que oiga la voz del Hijo de Dios a través de tu voz. ¿Verdad? Entonces, hermano, esto es lo que hemos aprendido de un hombre que no fue mucho a la escuela, de que no recibió mucha educación acá, pero lo educó el mismo Señor Jesucristo.
porque Él quiso ser educado por Jesucristo, porque Él se puso en las manos de su Señor Jesucristo, hasta el último momento que Cristo estuvo aquí en la tierra. Y después de que Cristo se fue, Él sabía que no lo había dejado solo, sino que tenía su Espíritu Santo. Y lo podemos mirar, hermano, en todo el libro de Apocalipsis, porque a Él le fue dado el privilegio de escribir el libro de revelación de Apocalipsis. Estaba yo en el día del Señor en la isla de Patmos, cuando de repente, dice, oí una voz como de trompeta, como estruendo de muchas aguas. ¿Y por qué estaba ahí, hermano, en la isla de Patmos, hermano Jaimito? ¿Por qué estaba ahí, Juan? Porque estaba ahí, arrestado. Estaba arrestado, estaba prisionero por causa de el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Viejecito ya, ¿verdad, hermano Rigo? Pero todavía instrumento tremendo en las manos de Jesús. Porque Él, desde el momento que escuchó su llamado, supo que era un llamado santo y divino, y que no hay llamamiento ni oficio más grande que lo que Jesucristo te llama a que seas. Nadie tampoco toma esta honra por sí mismo, sino el que ha sido llamado. Exacto, exacto. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios quiere. Y Dios ha querido con nosotros, hermano. Dios ha querido ya con nosotros. ¿Qué tiempo tenemos, hermano? Porque voy con el segundo hombre que quiero hablar. ¿Ya no? ¿Se terminó? Este trabajo de reconciliar al mundo con Dios, porque hemos sido llamados para eso, ¿no? Sí. Lo hacemos porque estamos en calidad de sacerdotes. Porque alguien que no es sacerdote no puede reconciliar al mundo con Dios. No. No. Definitivamente no. Este es el mensaje de la reconciliación que solamente ha sido dada precisamente a sacerdocio santo, ¿verdad? A sacerdocio santo. Y eso es lo que nosotros somos. Pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿verdad?, a su luz admirable. Tinieblas, ¿dónde estaba Juan, el hijo de Zebedeo? En tinieblas. Y lo llamó, dice, ¿verdad? Soy sacerdote santo, dice, ¿verdad? Porque he sido llamado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes. ¿De quién? De Cristo. No de nadie más, sino de Cristo. Y digamos, Cristo como el sumo sacerdote, Dios hablaba a través de él y lo respaldaba. Amén. Lo mismo que a nosotros. Lo mismo. Cosas más grandes harán vosotros, porque yo voy al Padre. No hay más tiempo, hermano, pero vamos y seguimos ahora con Pablo. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decir acerca de ese Pablo, de ese instrumento escogido que él llamó. Con él vamos la próxima semana. A ese hombre a quien el Señor le dio misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo, que no habían podido ser revelados, y que todo el Viejo Testamento y los personajes del Viejo Testamento, hermano, anhelaron conocer lo que ahora nosotros conocemos y lo tenemos por granted. Amén. Nos ponemos de pie.